De vez en cuando veo un meme ligeramente divertido, al que paso por encima y luego olvido. Luego, semanas después, ha logrado abrirse un territorio en mi cerebro en su lucha memética por la supervivencia. En este caso, es la sugerencia de que crear un buen mundo simplemente consiste en tus fetiches personales, tu fantasía de poder político, algún sistema de magia esotérica y tal vez algunos personajes si te apetece. Se abrirán las compuertas de la batalla. Es una novela ligera, manga y anime de Natsume Akatsuki, mejor conocido por crear Konosuba, y se adapta muy bien al meme. Sin duda, canalizó mucha energía en el fanservice mientras la escribía. Utiliza dos sistemas mágicos diferentes, de los cuales las novelas apenas han comenzado a rascar la superficie, e incluso tiene un montón de personajes entrañables. Lo más notable, sin embargo, es que el personaje principal trabaja para una mega corporación malvada obsesionada con la dominación mundial. Y a lo largo de la historia queda cada vez más claro que estos son sin ambigüedades los buenos. Con este fin, Natsume parece canalizar cada argumento hecho por Nietzsche para dejar atrás nuestro marco moral actual y revitalizar la civilización occidental. Voy a revelar muchos eventos a lo largo de las 7 novelas ligeras que están actualmente disponibles. Pero al dejar los detalles vagos y sin contexto, espero poder despertar el interés de los espectadores sin arruinar su disfrute de la historia. Si disfrutas Konosuba, estoy seguro de que disfrutarás Combatants desde el primer capítulo. Si no, aún hay una alta probabilidad de que estés completamente enganchado para el cuarto volumen de la novela ligera, ya que la calidad de la escritura y la atención a las consecuencias mejoran drásticamente desde ese volumen en adelante. Yo desaconsejaría empezar con el anime, pero recomendaría encarecidamente tanto la novela ligera como el manga a cualquier persona interesada, ya que la adaptación al manga es muy fiel y tiene mucho que ofrecer en cuanto a cómo se presentan visualmente las escenas y los personajes. Cuando hayas terminado con ambos, incluso el anime ofrece algunas escenas nuevas, ya que inventaron una historia de relleno completa para 3 de los personajes más subrepresentados. La historia sigue al agente de combate 6, un combatiente de bajo rango de la corporación Kisaragi, quien es transportado inesperadamente a un mundo alienígena para explorarlo como posible objetivo de conquista. La razón inicial dada es que todos los agentes de combate acabarán desempleados cuando no quede más mundo por conquistar, así que necesita preparar uno nuevo para ellos. Siendo una megacorporación malvada, ellos animan encarecidamente a Six a ser lo más malvado posible y hacer lo que sea necesario para preparar el escenario para su invasión. Llega al mundo solo con la armadura que lleva puesta y su asistente androide Loli, Alice. Para solicitar más equipo, necesita pagarlo con puntos de maldad, que acumula a medida que comete actos malvados. Cuando empecé a leer Combatants, los puntos de maldad eran mi mayor interrogante. Al principio se supone que debes simplemente suspender la incredulidad y aceptar la premisa. Después de todo, se supone que las malas acciones están clasificadas y los puntos son asignados por un chip cerebral. Sin embargo, se otorgan puntos cuando una trampa lejana se activa sin que Six lo sepa, e incluso uno de los miembros más inteligentes de Kisaragi usa la presencia o ausencia de puntos de maldad para determinar si los desastres fueron su culpa o no. Incluso se sugiere mucho que la nave es capaz de determinar si un objetivo consiente en las acciones que se le hacen. Internamente es consistente, pero aún no tenemos una explicación de cómo podría ser esto posible. Incluso aceptando todo eso, hubo muchas inconsistencias que inicialmente parecían extrañas si a Kisaragi solo le importaba maximizar la maldad y la crueldad sin tener en cuenta una utilidad mayor. Poner una mano sobre los niños se castiga con la ejecución inmediata, demostrando que hay males que están muy estrictamente fuera de límites para ellos. Y mientras el acoso sexual generalmente está permitido, si no es que directamente alentado, ir más allá de eso resultará en un castigo. Incluso usar la implicación de violación para extorsionar a alguien no está permitido, según Alice en un momento al informar a un cautivo que Six no tiene permitido cumplir con sus amenazas. La mayor evidencia de que estas reglas son de naturaleza utilitaria es que la corrupción y el desfalco son altamente alentados, a menos que la persona se enriquezca con fondos de Kisaragi. Se recompensa siempre que no se utilice para socavar la corporación. En pocas palabras, los puntos son claramente una estructura de incentivos destinada a fomentar algunos comportamientos, con reglas estrictas que aseguran que los empleados de Kisaragi se moldeen en un cierto tipo de maldad. Como se afirmó, el objetivo final de Kisaragi es conquistar la Tierra y luego pasar a conquistar y colonizar este nuevo mundo también. Como queda claramente expresado desde el principio en la novela ligera, el nuevo mundo se ve como una solución a la escasez de alimentos por el crecimiento de la población, la contaminación del suelo debido a la guerra y la reducción de tierras habitables debido al aumento del nivel del mar.
Más tarde confirman que esos son los problemas que pretendían solucionar tomando el control del mundo por la fuerza, y que este nuevo planeta es un último recurso en caso de que la Tierra esté realmente más allá de ser salvada. Considerando el estado de la contaminación en partes de nuestro propio mundo, es fácil entender cómo alguien podría llegar a la conclusión de que las autoridades no serán capaces o no estarán dispuestas a limpiar este desastre si se les deja a su suerte. Sin embargo, la ocupación forzosa con la intención de usar su puño de hierro para deshacer el daño, cueste lo que cueste, podría lograr algo. Por supuesto, librar una guerra contra 2 planetas enteros no es algo para los débiles de corazón, y por eso la estructura de incentivos de puntos de maldad está ahí para obligar a los agentes de combate a volverse cada vez más duros. Hay 3 factores que determinan cuántos puntos se otorgan por cualquier acción. El primero es la culpa sentida por el perpetrador. El segundo es el trauma infligido a la víctima. Y el tercero es alguna medida objetiva de cuán grande fue el acto. El sentimiento de culpa naturalmente desaparecerá con el tiempo a medida que los agentes se desensibilicen, lo que significa que necesitarían cometer actos cada vez peores para que el nivel de culpa se mantenga constante. Esto endurece sus corazones. El trauma sentido por la víctima se desvanecerá de manera similar con el tiempo, pero en este caso significa que los agentes de combate no pueden simplemente acosar a la misma persona para siempre, ya que el mismo acto tendrá un mayor rendimiento si se realiza a quienes tienen menos dificultades. Esto hace que el agente de combate extienda su actividad por todas partes. La magnitud de la acción es la única variable que pueden controlar fácilmente. Cuando ya no sienten culpa por sus acciones, y cuando sus objetivos también están endurecidos a sus hechos, solo queda una forma de cometer atrocidades a la mayor escala. Considerando que vemos a la agente 6 pasar de exhibirse en público a bombardear ciudades enemigas a lo largo de la historia, diría que es justo concluir que los puntos han tenido el efecto exacto que se pretendía en él. Me recuerda a este juego que solía jugar cuando era más joven, Overlord. Es como Pikmin, pero genial en lugar de aburrido. Juegas como un malvado señor que conquista el mundo y aterrorizas a tus súbditos para aumentar tu nivel de corrupción. Por supuesto, podrías simplemente embarcarte en una matanza para aumentar tu corrupción, pero si lo haces, no quedarán ciudadanos a quienes aterrorizar. Necesitas un plan sostenible a largo plazo para poder realizar mayores maldades en el futuro. Los puntos de maldad funcionan de manera muy similar. En un momento, Six considera acosar a una joven mientras duerme, pero cambia de opinión en el último segundo cuando se da cuenta de que el mero hecho de entrar a su habitación para verla dormir le ganó muchos puntos. Si revela su presencia, no podría repetirlo fácilmente, así que se convierte en una rutina irrumpir por la noche y cosechar puntos de maldad sostenible en lugar de arruinarlo con una recompensa inmediata y de corta visión. Con eso en mente, realmente no hay mucha razón para que los agentes de combate cometan actos innecesarios de crueldad contra civiles inocentes. Por supuesto, eso se suma al hecho de que los combatientes son lo suficientemente útiles para el gobierno local y que se pasan por alto y se permiten faltas menores, mientras que el asesinato evidente los pondría claramente en términos hostiles con su único aliado cuando aún están en las primeras etapas de sus planes de invasión. Si acaso, adoptan el enfoque opuesto. Acogen a refugiados de guerra, les proporcionan trabajo, los alimentan e incluso ofrecen educación para sus hijos. Todo para fomentar una mayor lealtad a Kisaragi. La generación adulta actual les está en deuda por su ayuda, mientras que la generación más joven es adoctrinada a través de la educación. No hay ninguna pretensión de que esto sea caridad, ya que el objetivo final es que los refugiados se conviertan en súbditos leales, que estén dispuestos a luchar por Kisaragi si surge la necesidad. Con esa base, veamos la visión de Friedrich Nietzsche sobre la moralidad para ver cómo se alinea. El hombre veía la sociedad moderna, incluso de su propia época, como degenerada debido a sus valores morales, y afirmó firmemente que Europa necesitaba un nuevo tipo de líder para inculcar nuevos valores en su sociedad. Entre estos valores degenerativos, Nietzsche se oponía más firmemente a la idea de que minimizar el sufrimiento era el mayor bien. Superar dificultades te hace más fuerte, y observó que la humanidad ha crecido con más vigor bajo las condiciones más adversas. Mientras que una existencia cómoda hace al ser humano despreciable por naturaleza, el gran sufrimiento ha producido todas las elevaciones de la humanidad en la historia. Él considera que la fuerza motriz más fundamental de toda la vida es la voluntad de poder, el deseo de superar la oposición e imponerse sobre su entorno. Así es como la evolución se manifiesta a sus ojos, ya que aquellos que son más capaces de superar las adversidades a su alrededor y tienen la mayor voluntad de expandirse, son capaces de propagar su genética, mientras que aquellos que carecen de voluntad o habilidad para continuar sus genes se extinguen. Así es como describe el nacimiento de cada civilización superior, ya que bárbaros fuertes e invictos conquistaron a pueblos más débiles y pacíficos, estableciéndose como la clase dominante. Su papel es tanto mantener a sus sirvientes en línea como mantener a los bárbaros extranjeros fuera de su propio territorio.
Incluso llega a definir la fealdad como un signo de decadencia y degeneración, ya que evolucionamos para apreciar lo que refuerza y celebra la voluntad de poder o la voluntad de vivir, mientras que hemos crecido instintivamente para detestar lo que causa un declive en nuestra voluntad. Luchar contra la entropía y construir grandeza a partir de nuestro entorno a nuestra imagen es hermoso. Descansar sobre los laureles de nuestros predecesores mientras nos estancamos y sucumbimos a la entropía es horrible. Aquí es donde Nietzsche afirma que ha habido una inversión de valores durante la historia reciente de la humanidad, algo que a veces se denomina moralidad de esclavos, ya que los humanos más humildes se consideran moralmente superiores a sus superiores, específicamente debido a su propia inferioridad. La fuerza y la grandeza una vez fueron consideradas bienes morales, pero ahora, en cambio, los miserables, pobres, débiles, necesitados, enfermos y repugnantes son considerados santos debido a su bajo estatus. Ellos denuncian con envidia a quienes están por encima de ellos como malvados simplemente por inspirar tal envidia. Con la moralidad de esclavo en mente, es así que el mal es necesario para lograr la grandeza para la humanidad. También es este mal, la voluntad de poder, lo que debe permanecer imperturbable ante la moral moderna para crear algo grandioso. Y aquel que ha de ser un creador, en el bien y el mal, en verdad primero ha de ser un destructor y romper valores en pedazos. Así el mayor mal pertenece al mayor bien. Eso, sin embargo, es el bien creador. De vuelta a Kisaragi, tenemos una organización malvada autoproclamada, decidida a dominar el mundo, que somete a sus empleados a intensas dificultades y los recompensa por idear planes malvados sostenibles de escala cada vez mayor. Tener la fuerza para llevarlo a cabo. Se incita a los empleados a abandonar la moral de esclavo y abrazar la voluntad de poder. Son irreverentes respecto a lo que tienen que pisotear o destruir en el proceso, o al sufrimiento que causan, en gran parte debido a la grandeza de lo que están tratando de construir. Conquistar y gobernar dos mundos enteros requiere mucha destrucción, pero eso es apenas el primer paso para construir un mundo mayor. Incluso ponen un gran énfasis en la estética, con líderes que destacan con uniformes sexys y combatientes que exclusivamente llevan armaduras de poder negras para parecer secuaces malvados. Significa que Kisaragi, quien está imponiendo su voluntad en el mundo, tiene un estilo distintivo. ¿Y sabes qué? Eso también es algo que Nietzsche consideró hermoso, los poderosos imponiendo su voluntad sobre el mundo que los rodea. Más allá de simplemente esparcir sufrimiento e imponer su voluntad por la fuerza, su maldad sirve como un catalizador para la mejora en sí misma. Cuando Six se convirtió por primera vez en un agente de combate, mostró un interés especial en acosar sexualmente a una compañera de trabajo llamada Yukari. Tenía un gran cuerpo, pero era muy consciente de su apariencia debido a que era increíblemente alta. Six explica que su acoso hacia ella era para convencerla de que tenía mucho que ofrecer. No solo eso, sino que dice que solía dejarse vulnerable, ya que no se consideraba lo suficientemente atractiva para estar en riesgo. Entonces, él la acosó sexualmente para que aprendiera a estar alerta, en caso de que un día hubiera alguien con verdaderas malas intenciones, que intentara aprovecharse de ella. Esto no es muy diferente a cómo Six se exhibe ante mujeres al azar en la calle por la noche. Luego murmura para sí mismo que realmente no deberían estar solas tan tarde. Sus delitos menores podrían hacer que estén más alerta en caso de encontrarse con personas peores por la noche en el futuro. Kisaragi también es responsable de ataques a otras culturas y naciones para detener prácticas que consideran bárbaras, como los sacrificios humanos. No permitirán pacíficamente que esas culturas continúen con su barbarie, no intentarán la diplomacia, harán lo necesario para que los sacrificios humanos se detengan. Finalmente, como se mencionó anteriormente, incluso se encargan de los refugiados desplazados por su guerra. Como parte de su manual operativo, establecen comedores para mantener alimentados a sus nuevos súbditos y fomentar la lealtad entre ellos, para que puedan ser utilizados para promover los objetivos de la compañía más adelante. Establecen educación para los niños refugiados, lo cual también sirve como adoctrinamiento para hacer que los niños sean leales a Kisaragi desde una edad temprana e inculcarles la visión del mundo de Kisaragi. Esto no es muy diferente de la educación en el mundo real, que generalmente educará a los niños sobre por qué su propia sociedad es buena, ya que lo contrario significaría criar a toda una generación que desearía deshacerse de todo su orden social. Es contraproducente para una sociedad funcional. Obtenemos una mayor comprensión de cómo los males de Kisaragi son una fuerza para la grandeza, cuando observamos cómo actúan los autoproclamados héroes en la historia. El propio Six una vez deseó convertirse en un héroe en la Tierra, pero se desilusionó con cuán artificiales son. Son gestionados como ídolos y no pueden participar en ninguna actividad que sería inapropiada para los niños que los admiran. Entonces ya podemos notar que algo anda mal, pero vemos y escuchamos mucho más. 6 describe a los héroes como personas que están convencidas sin duda alguna de que siempre tienen la razón,
no tienen ninguna intención de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, y aunque hablan de cuánto aman la paz, nunca los he visto intentar resolver nada mediante negociación en lugar de lanzarse directamente a una batalla. Kisaragi hace lo que hace porque creen que debe hacerse, incluso si se consideraría malvado. Los héroes, en contraste, hacen lo que creen que es bueno sin importar las consecuencias. Su creencia de que están en lo correcto es un escudo para las consecuencias de sus acciones, sin importar qué. Esto se ve en la práctica cuando una heroína se enfrenta a lo que ha hecho y no tiene otra defensa que debe detener el mal sin importar qué. Entonces, ¿cuáles son estas acciones cometidas por los autoproclamados héroes? Hacen donaciones extremadamente generosas como caridad, con la suposición de que esto solo será beneficioso, cuando de hecho termina facilitando el crimen, llenando los bolsillos de comerciantes corruptos y socavando toda la economía de la nación. Sabotean industrias e intentan secuestros para rescatar a trabajadores que consideran explotados, incluso cuando los propios trabajadores están más que contentos con sus condiciones laborales. Actúan como juez, jurado y verdugo en naciones extranjeras sin ninguna jurisdicción. Simplemente deciden que una persona es malvada y llevan a cabo una ejecución sin pensarlo dos veces. Ofrecieron una recompensa por la cabeza de una figura política extranjera y difundieron falsedades para justificarla, lo que, combinado con una economía debilitada debido a la caridad, termina provocando varios intentos de asesinato, desestabilizando por completo la fuerza gobernante de la nación. Ellos tienen una intolerancia absoluta hacia cualquiera que consideren malvado. Aunque esta parte es mayormente implícita, se muestra que están dispuestos a poner recompensas y llevar a cabo ejecuciones porque una piedra mágica les dice que una persona es malvada, y se implica que incluso son guerra contra la nación que les obstaculiza en llevar a cabo su justicia. Solo se puede uno preguntar qué le sucede a alguien con un alma maligna en las naciones ocupadas por héroes. A pesar de su política de tolerancia cero hacia el mal, están más que dispuestos a permitir que continúe el sacrificio humano sin ser desafiado durante generaciones si poner fin a la práctica se considera demasiado desafiante y arriesgado para que valga la pena. Sin embargo, al mismo tiempo, están dispuestos a condenar civilizaciones enteras al olvido por el pecado del progreso. Si se desarrollan hasta un punto en el que pronto puedan descubrir tecnologías peligrosas, deben ser eliminadas. Es por el bien mayor del mundo, ¿ves? Capté muchos de estos paralelismos con Nietzsche mientras leía, pero fue solo en el volumen 7 de la novela ligera que me convencí de que no era una coincidencia. Six descubre que una organización rival de héroes son oscurantistas acérrimos, y está horrorizado por su maldad. El oscurantismo no es exactamente un concepto del que se hable con frecuencia en nuestros días, así que me sorprendió verlo aparecer. ¿Y qué crees? Nietzsche es citado directamente en la parte superior del artículo de Wikipedia, debido a su relevancia para el tema. Al igual que Nietzsche, Kisaragi aborrece el oscurantismo. Six lo describe como el acto de restringir el conocimiento disponible para la gente, erosionando gradualmente su nivel de educación para asegurar que las masas sean demasiado ignorantes para cuestionar el status quo político. Esto es muy similar a la propia descripción de Nietzsche de que la característica esencial del arte negro del oscurantismo no es su intención de nublar el cerebro, sino su intento de oscurecer la imagen del mundo y nublar nuestra idea de la existencia. En esencia, esto convierte a la población en un mero recurso para ser gestionado por las élites, y no es de extrañar que los supuestos buenos cambien inmediatamente a cómo el control de la población es excelente como medio para combatir la escasez de recursos. Solo deshazte de tu gente si toda otra información está oscurecido. La gente no tiene más remedio que aceptar el mensaje que se les da. El elogio al oscurantismo y el control de población, por cierto, no fue hecho por uno de los héroes. Esas palabras salieron de la boca del jefe de una tribu salvaje que había sido permitida existir por la buena voluntad de una orden heroica que actúa solo en nombre de lo bueno y justo. Ella solo está repitiendo la propaganda de sus gobernantes. Pero, para ser justos, probablemente ella ni siquiera tiene un concepto de cómo sería el mundo sin sus amos. Los valores de Kisaragi son claros. Vemos que no hay duplicidad entre ellos, sino verdadera sinceridad al seguir su causa. Su propósito los ha formado en cada nivel de su estructura organizativa. Los agentes de combate son algunos de los miembros más bajos de la organización, pero son prueba de que aceptarán literalmente a cualquiera, sin importar su pasado, a menos que hayan tocado a niños, en cuyo caso, la muerte es lo único que les espera. Si cualquiera más es aceptado. Abandonan sus antiguos nombres por anonimato. Sus pasados se mantienen confidenciales, y se les desanima a compartirlos. Todo lo que importa es su camaradería actual, forjada en el campo de batalla, mientras llevan a cabo sus misiones. Los puntos malignos les permiten a todos tener una oportunidad equitativa de probarse a sí mismos a través de logros y eventualmente ascender a roles más altos en la organización.
Se sugiere que Six podría ascender al rango de líder supremo si solo se endurece y lleva a cabo grandes hazañas de maldad. Gran parte de cómo operan los agentes de combate está cubierto por manuales, desde cómo actuar con el carisma malvado que se espera de ellos, hasta cómo usar festivales para ganar dinero y puntos de maldad a través de puestos fraudulentos, e incluso manipular elecciones si te apetece. Por supuesto, también se les anima a idear sus propias formas malvadas de ganar puntos, siempre que no infrinjan ninguna regla de la empresa. A lo largo de la historia, Six se ve obligado a volverse más villano debido a las circunstancias que lo rodean, y ahora diría que está bien encaminado para ganarse esa promoción cuando tengamos más volúmenes. Los subordinados de Six que recluta en el Nuevo Mundo eventualmente se integran en la estructura de Kisaragi y de alguna manera logran convertir sus peores defectos de carácter en grandes activos para la empresa. Rose es una quimera que es increíblemente útil en batalla y poco más, y se le puede convencer fácilmente con la promesa de comida. Además, Cindy se siente atraída instintivamente por aquellos mucho más fuertes que ella, y es más propensa a seguir órdenes de ellos. En esencia, es casi una agente de combate perfecta de Kisaragi. Antes de unirse, la trataban como una rareza desechable, que era una carga para los recursos y solo útil para la violencia. Eso no es exactamente incorrecto, pero sí le falta el profundo respeto que Kisaragi tiene por ella. Ahora hace el mismo trabajo exacto que antes, pero es celebrada y recompensada por ello. Grimm es otra marginada, la bruja, Femsel arzobispo de un dios oscuro, que desea el matrimonio por encima de todo, pero ahuyenta a todos debido a su naturaleza obsesiva y posesiva. Hay unos pocos momentos raros en los que muestra su lado espiritual y santo, pero incluso esto a menudo resulta ser simplemente un intento de mantener las apariencias. La última vez que la vimos, ella había comenzado a hacer regularmente para la cocina de beneficencia Kisaragi, que por supuesto se revela como un intento de educar a los chicos refugiados para que les gusten las señoras amables y mayores cuando crezcan. Sí, como dije, ella lo hace por razones egoístas, pero tal vez no deberíamos mirar el diente al caballo regalado con el trabajo voluntario para ayudar a los necesitados. Finalmente está Snow, una caballero excepcional de un reino local que ascendió a su posición creciendo como una huérfana sin dinero. Pocas cosas le importan más que el dinero y el estatus, así que está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para adquirirlos y retenerlos. Sí, es increíblemente astuta y corrupta, con muy pocos límites morales, poniendo incluso a la mayoría de Kisaragi en vergüenza, y no necesita que la arreglen porque es mía, y ustedes deben mantenerse alejados de ella. No solo es Snow una candidata excepcional para Kisaragi, sino que finalmente logra alcanzar una posición estable sirviendo a su antiguo reino y a Kisaragi a tiempo parcial, fortaleciendo las relaciones entre los dos y prestando su servicio a ambos jefes. Resulta que alguien tan hábil en el juego político y que tiene trapos sucios sobre casi todos es bastante útil para tener de tu lado. Como es abajo, así es arriba. Los líderes de Kisaragi no son diferentes en esencia. Aunque tienen mucho menos tiempo en pantalla que el elenco principal, un sitio web oficial que está increíblemente desactualizado y rara vez se mantiene activo ayuda a llenar los espacios en blanco. La primera de los líderes supremos es Astaroth, la reina de hielo. Ella heredó una gran riqueza y una corporación familiar de gran tamaño. Después de que su amiga quedara huérfana por un conflicto armado, ella inicialmente tenía la intención de colgar a todos los élites, desde los ricos hasta los líderes mundiales, pero en su lugar terminó utilizando la corporación Kisaragi de sus padres para inclinarse hacia la dominación mundial, tratando de construir algo mejor a partir del mundo que tenemos en lugar de solo destruirlo. Después de todo, un montón de líderes muertos y un vacío de poder no van a terminar bien. A continuación está Lilith, una prodigio científica loca con prácticamente ningún escrúpulo moral sobre su investigación, lo cual es una de las muchas razones por las que es impopular entre sus subordinados. Dejando de lado la moral, sus métodos claramente funcionan, ya que ha logrado desarrollar tecnología de teletransportación, activar quirúrgicamente habilidades psicocinéticas en personas, convertir a personas en mutantes superpoderosos, y mucho más. No solo todos los agentes de combate han pasado por sus cirugías de mejora, sino que incluso los líderes supremos deben pasar por el proceso. Tienen suficiente fe en su investigación como para ponerse ellos mismos en la mesa de operaciones, en lugar de exigir que solo los soldados rasos asuman ese riesgo. Es una prueba más de que toda la organización tiene la fuerte cohesión de una familia, en lugar de tratar a los empleados como piezas reemplazables que deben hacer sacrificios por los líderes en la cima. El tercer y último líder supremo es Belial, quien siempre fue alguien que hizo sacrificios por el bien de los demás. Esto la llevó a emprender un nivel de cirugía más invasivo, otorgándole los mayores poderes en la organización a un tremendo costo para su propio bienestar. Ella utiliza esta fuerza anormal para cortar cualquier nudo gordiano que impida a los demás. Mientras sus compañeros tienen que idear esquemas elaborados para vencer a grandes enemigos, ella aplasta fácilmente a esos enemigos bajo su talón. Incluso cuando un desafío podría resultar fatal para ella, no retrocede.
No importa si es para proteger a sus viejos amigos o a extraños que acaba de conocer, enfrentará cualquier desafío para proteger lo que más valora y corregir el mundo hacia el ideal de Kisaragi. Si bien no es exactamente la líder suprema al nivel de los tres grandes, la mutante novata Mujer Serpiente, que aparece a partir del volumen 6, resulta ser uno de los personajes más interesantes para explorar la moralidad de Kisaragi. El cristal mágico que detecta la moralidad que los héroes usan confirma que ella es uno de los personajes de corazón más puro en todo el entorno, y sin embargo se alinea voluntaria y ansiosamente con Kisaragi. Lo que obtenemos de su historia revela que comprende la carga del liderazgo y vemos en la historia que ella, al igual que Belial, está dispuesta a hacer grandes sacrificios personales por el bien de los demás. Aún es una persona sensible que lucha por delegar tareas arriesgadas o impopulares a sus subordinados, pero es algo en lo que la vemos trabajar para superar. La única manera en que puedo interpretar esta dedicación es que ella comprende la necesidad de Kisaragi y está de acuerdo en que su fuerza es el mejor camino a seguir, incluso si eso la llevará a hacer cosas que van en contra de su naturaleza. Ella no tiene el corazón para el mal, pero lo intenta. Los futuros volúmenes contarán cómo se desarrolla a partir de aquí, pero ya es uno de los mejores personajes de la historia. Espero que este video resulte ser predictivo para los planes de Natsume en volúmenes futuros, así no termino viéndome como un idiota cuando salga la ayuda del segundo volumen. En este punto, no creo que pueda descartarse como coincidencia que la mentalidad de Kisaragi se alinee tan estrechamente con las propias opiniones de Nietzsche, especialmente en lo que respecta a la voluntad de poder y a la inversión de la moralidad que él cree ha llevado a la caída de Occidente. Considerando el hecho de que normalmente las obras de Nietzsche se utilizan casi exclusivamente para crear antagonistas convincentes que pueden tener un punto sobre el mundo, encuentro que Combatants es un ejemplo único de explorar cómo se verían sus ideas si... entendí...